Hay preguntas que no dejan dormir. Segurito que a ti también te ha pasado que estás en la noche mirando para arriba y de repente te preguntas, ¿qué es la poesía? ¿No te pasa? A mí me pasa todas las noches, pero dejó de pasarme cuando le hallé respuesta. La poesía es un estilo de vida, sin más, pero tiene ciertos parámetros. Por ejemplo, poesía parte de la palabra griega poiesis. Suena gracioso, pero es muy en serio. Poiesis significa creación o producción y parte de la antigua Grecia, por allá con un par que se llamaban Platón y Aristóteles, que definían la poiesis como el proceso de creación artístico enfocado en sentir y transmitir. Increíble. Desde la antigua Grecia ya se entendía el concepto de la poesía en sí misma como sentir y transmitir algo. ¿Cómo se moldea eso a un estilo de vida? Nosotros somos seres sensibles, eso es innegable, sentimos cosas, algunos más que otros, inevitablemente, sobre todo si eres un eneatipo 4, que ya hablaremos de eso más adelante. Ciertas características de personas creativas hacen que éstas tengan la habilidad de habitar por los mundos invisibles, por los mundos abstractos, canalizar lo que ahí hay y plasmarlo aquí en el mundo. Eso es lo que se crea. O sea, convertir lo que no es en algo que es. Materializar un concepto, una idea, una sensación en palabras, por ejemplo, en caso de que se convierta en un poema. Esto parte de una idea de que el poeta tiene la habilidad de canalizar. Canalizar una idea, convertir esa idea en un concepto entendible para todo el mundo. Por eso la poesía es un arte universal, por eso la poesía trasciende incluso un idioma, el cómo se dice. La poesía es de transmisión oral, la poesía no es para leer mentalmente, la poesía no es para escribirla y ya está. Se transmite a través de la voz, del sonido. Partiendo desde la idea de que la etimología de la palabra poesía viene de poiesis, de la antigua Grecia, que significa creación o producción. Con ese concepto de crear o producir algo, tenemos que entender que esa creación de algo no es como construir una casa y como el arquitecto construye, entonces es poeta. No, nos estamos basando en el concepto de una construcción abstracta, de transmitir lo que esa construcción abstracta significa, que de ahí viene la imagen poética, de la cual también hablaremos más adelante. Mantente cerquita y te irás enterando. Aristóteles, por allá en la antigua Grecia, definió esa poesía, o poiesis en griego, como lo que no es, y eso que aún no es, que está vagando por el aire, por el universo, por las sensaciones. Entonces se atrapa eso que aún no es algo entendible, es algo inentendible para nosotros. Cogemos ese concepto, lo traemos y lo expresamos al mundo, lo ponemos en la materia, le damos sentido, orden y estructura, no solo para sentirlo con coherencia, sino también para entenderlo. Y esto es muy simple, es como la tristeza. Imagínate que la tristeza existe, pero tú no la entiendes, tú no sabes qué es la tristeza. Entonces cuando estés triste, tú no sabes qué tienes, porque no sabes que la tristeza existe. Entonces, he ahí el labor del poeta. O sea, una tarea importantísima. Tienes que entender eso por lo que estás pasando ahora, sea lo que sea, usando el ejemplo de la tristeza, sea tristeza, definir cómo se siente la tristeza y en base a esa sensación generar el concepto para el mundo. Tú plasmas para la sociedad, para el prójimo, para todas las personas que estén cerca de ti y tengan alcance a tu conocimiento, plasmas lo que la tristeza significa. La tristeza se siente así y yo la transmito de esta manera. Puede ser por un poema, pero también puede ser pues hablando en prosa, no necesariamente tiene que ser con versos, que ya también hablaremos de los versos, de la estructura métrica, del conteo silábico, de todito iremos hablando de a poquito. El concepto que quiero que te lleves y lo más importante respecto a lo que la poesía significa es que poesía significa crear, convertir algo que no existe en algo que sí existe y tiene sentido. O sea, porque si una emoción, una sensación
que tú tienes en este momento de euforia porque estás en la naturaleza y eso se siente increíble y el sol está rebotando sobre el agua y genera unos colores extraordinarios, ¿cómo le dices tú eso a una persona después de que ya no estás viviendo esa sensación? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le dices, cómo le transmites lo que se siente estar en ese momento si ya no estás en ese momento? ¿Cómo puedes teletransportarte y sentir lo que en ese momento sentías y hacerle sentir a la persona lo que tú en ese momento sentías? ¿Cómo se hace? Ahí está la respuesta, con un poema. Claro, de ahí parte todo. De ahí le da el sentido a todo. Un poema. Increíble. Tú lo escribes, lo transmites a un papel o a lo que tengas, a la arena, a tu teléfono, te lo tachas en la mano con la uña. Lo transmites a algo y luego eso escrito, porque tú en ese momento lo que sentías lo transmitiste a ese objeto y ahí queda plasmado. Y esa sensación, al transmitirla leyendo en voz alta, la idea es que la persona que te escucha también la sienta. Eso es poesía. Y no solo con un atardecer increíble al frente del mar, o en la naturaleza, o en el éxtasis de lo que genera el café, o en cualquier momento que te genere algo. La tristeza, la melancolía, la muerte de algo, la muerte de alguien. No solo eso, sino todo lo demás. El aleteo de una mariposa, el sonido del viento, el sonido del silencio y ya cosas más abstractas como el azul del rojo. O sea, lo azul que hay dentro del rojo. Sí, yo sé que suena loco, pero eso, imagen poética, una manzana púrpura, o no sé, como tú quieras imaginártela. Eso, esa sensación, esa creación, eso es poesía. Y se puede hacer con todo, con un mosquito. Si tú ves un mosquito y tú no quieres usar la palabra mosquito, sino un eufemismo, tú dices un hada de la oscuridad. Un hada de la oscuridad, porque chupa sangre, no te va tirando brillitos, sino picaduras. O no sé, cualquier cosa, todo está a tu disposición para que lo uses como inspiración y lo transmitas a un papel y se lo compartas al mundo. Despierta, es momento, es ahora. ¿Sabes cuántas personas están esperando que tú plasmes tu arte y lo compartas para poder conmoverse? Bueno, seguramente no sabes, pero yo te digo, muchas. Piensa en alguien que a ti te genere felicidad con su arte, alguien que te genere emociones, que te prenda solo con lo que hace, con su arte, con sus creaciones, con sus canciones, con sus dibujos, con su humor, con lo que sea. Piensa en una persona que te transmita algo. Imagínate que esa persona nunca hubiese decidido hacer lo que está haciendo y tú nunca lo fueses conocido y no pudieses decir, gracias a esa persona tuve un ratito de felicidad. Gracias a esa persona me sentí entendido. Gracias a esa persona pude salir de algo que estaba pasando. Gracias a esa persona pude entender algo que no entendía. Bueno, voltea los papeles. Ahora te toca a ti ser esa persona. Para los demás. Te están esperando. Es momento de actuar. Entiende que poesía no es tirar parla y usar palabras asonantes y consonantes que rimen con ritmo y métrica solamente. No solo eso es poesía. Trasciende muchísimo más allá. Muchísimo más allá. Lejos del papel, lejos de la materia. El poeta, que ya hablaremos de eso con lujos y detalles en otro video, es un traductor de la abstracción. Si tú eres un poeta, date cuenta pronto porque te necesita el mundo. La poesía es entender lo que no es y poder expresarlo como algo que es. Te necesitamos. Personas no entienden lo que están sintiendo y tú, que tienes la habilidad de entender lo tuyo y también de entender lo de los demás, no estás haciendo nada al respecto. Pero no te preocupes, nada de esto es por presión. Si algo resuena en ti, seguramente tú seas un poeta. Entonces hay que despertar. Y es un proceso. Porque primero te sanas tú y luego ayudas a hacer medicina para el mundo. Es la única forma que yo conozco. Y es lo que pretendo hacer. Tú quédate con lo que te sirva. Que todo se ha pasado por el filtro de tu discernimiento. Y si no te queda claro el concepto de poesía, déjamelo en los comentarios que le hacemos otro video. Y si con ese tampoco, parte 3, 4, 5, 7, 15, 29 hasta que lo entiendas. Déjame tu comentario, si te gusta dale like.
Si quieres saber de poesía verdaderamente, suscríbete y sígueme en este caminar. Manuel Poeta. ¡Pip!